Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de civilizaciones indígenas americanas. Este video está destinado para estudiantes de quinto año de educación básica y en él conoceremos las tres culturas más importantes que marcaron la historia prehispánica: los aztecas, los mayas y los incas. Los aztecas, también llamados mexicas, tienen su origen en un grupo bárbaro cazador-recolector, conocidos como chichimecas. Luego expulsaron a los tepenecas en el 1370 d.C. y así posteriormente fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Esta civilización existió entre los años 1325 y 1521. El imperio se ubicaba en el centro del Valle de México, desde Tenochtitlán hasta Yucatán. Su organización sociopolítica era monárquica. A la cabeza de la nobleza se encontraba el emperador, seguido de los jefes administrativos y sacerdotes. Luego venían los jefes militares a cargo de los ejércitos. En el pueblo encontramos primero a los comerciantes, luego venían los campesinos y finalmente estaban los siervos y esclavos. Su economía se sustentaba en el tributo. Pedían parte de sus alimentos y otros materiales tales como el maíz, el ají, el cacao, los porotos, el algodón, la miel, las armas, etc. Su creencia era politeísta. Le rendían culto a varios dioses. Adoraban principalmente a Huitzilopochtli, que representaba al sol y era el dios de la guerra. También estaba el dios de la luz, la fertilidad y el conocimiento, y otro de sus grandes dioses era el dios de la tierra y el cielo. El pueblo azteca desarrolló la escritura jeroglífica, la cual utilizaron principalmente para conservar historia, acontecimientos culturales y relatos en los muros de sus edificaciones y monumentos. Además nos heredaron la medicina natural. Otra fascinante cultura eran los mayas. Gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos. Se cree que surgieron en el año 2000 a.C. hasta aproximadamente el 1541 d.C., abarcando el sureste de México, la totalidad del Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. La organización social de los mayas se basaba en el parentesco. Se organizaban en jerarquías, siendo la autoridad máxima y sacerdote más poderoso el Xalach-Unik. Luego estaban los gobernantes, que eran familias a cargo de las ciudades-estados. Posteriormente estaban los nobles, que eran algunos caciques y comerciantes. Más abajo estaban los artesanos y campesinos, quienes vivían fuera de la ciudad en bajas condiciones económicas. Y por último los esclavos, que eran sacrificados a los dioses y trabajaban para la nobleza. Su economía se sustentaba en la agricultura, con la cual producían principalmente maíz, frijoles, cacao, ají, porotos y la batata. Además, los mayas eran grandes comerciantes. Los mayas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y se relacionaban con la naturaleza, fenómenos celestes y los seres humanos dependiendo del calendario. Además, fueron en base a la matemática avanzada, la escritura jeroglífica, sus técnicas de riegos y la agricultura. Eran grandes expertos en la astronomía y uno de sus mayores legados fue el calendario. Otro fascinante imperio eran los incas. Lograron realizar la extensión de caminos más grandes del mundo, llamados Caminos del Inca. Establecieron un gran imperio desde 1438 hasta 1532. Este pueblo vivió en la parte occidental de la actual América del Sur, en particular en lo que hoy se denomina los Andes, en la intersección de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En su organización social, la persona con mayor poder era el emperador o Sapa Inca, luego venía la nobleza, que eran los familiares del monarca. También estaban las autoridades del pueblo, el pueblo en sí y por último los esclavos. Su economía se fundamentaba en la agricultura y la ganadería. Sembraban principalmente maíz, la papa, el poroto y el camote. La ganadería fue importante, criaban llamas, alpacas y vicuñas, y su forma de pago era el trueque o mediante el trabajo. Eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses.
Entre ellos se encontraban Viracocha, el dios inmortal y creador del mundo, adoraban a Inti, el dios sol, y además creían en la Pachamama, la diosa de la tierra, y en la Mamacocha, diosa del mar, con fin de asegurar las buenas cosechas. La escritura inca se le llamaba quipu y era un sistema de hilos, nudos, colores con las cuales se escribía la historia y documentos. El calendario incaico indicaba los tiempos para cosechar, observaban el movimiento de las estrellas. Además, han dejado un legado muy grande en orden y disciplina. En las matemáticas nos dejaron un sistema de cambio de balanzas de plata. También medidas de longitud de superficies y volumen. En la arquitectura nos dejaron grandes construcciones como Machu Picchu, que hoy en día es una de las 7 maravillas del mundo, o también los conocidos caminos del Inca. El imperio inca incluso marcó gran parte del territorio chileno, llegando a abarcar geográficamente hasta el río Maule, e inclusive Santiago era un asentamiento inca entre los años 1490 y 1530. Su principal función era ser el centro administrativo principal del Mapocho, sede del gobernador Quilicanta. Finalmente entendemos que los grupos indígenas son parte de nuestros orígenes, de nuestra historia, de la variedad cultural. Gracias a ello, es enorme la diversidad cultural con la que contamos. Son importantes porque cada uno de ellos nos aporta tradiciones, costumbres, lenguas, forma de vestir, comer y pensar. Es decir, somos una muestra viviente de su legado, aunque muchas veces esto no nos guste.